principal es que podamos instalar dentro de la máquina virtual un servidor DNS que nos va a permitir configurar dos dominios diferentes. Esos dominios van a apuntar, en este caso, la primera vez a IP totalmente distintas, y ya después vamos a hacer configuraciones para que apunten justamente a la misma IP. Y el objetivo principal es que dentro de la misma IP nosotros podamos resolver dos aplicaciones diferentes. Lo que yo les mencionaba, podemos hacer que nosotros en la misma computadora, en el mismo servidor, por ejemplo, podamos tener configurada la página web de la universidad, por ejemplo, y ahí mismo podamos tener configurado Moodle. Y desde un dominio principal entramos a la página principal, y desde otro dominio podemos entrar directamente a la plataforma de Moodle. Como siempre, la idea es cómo clasificar ese proceso, algo similar a lo que tiene la universidad. Ustedes, para entrar a la universidad, a la página oficial, ponen católica.edu.cr. Si quieren entrar a la plataforma, ponen plataforma.católica.edu.cr. Si quieren entrar a registro, le ponen registro.católica.edu.cr, y para cada uno tienen un dominio diferente o un subdominio diferente con el cual accesan a la plataforma, a cada uno de los servicios. Entonces, ¿cómo hacer ese proceso de configuración? ¿Cómo podemos hacer para que en el mismo servidor podamos utilizar las mismas aplicaciones? A ustedes les puede servir más adelante, por ejemplo, si dentro de un servidor que ustedes puedan comprar, se podría hacer como un modelo de negocio, un servidor que ustedes vayan a comprar, puedan tener diferentes páginas web de diferentes empresas. Básicamente lo que haría sería configurar, en este caso, Apache, que es el que vamos a ver más adelante, para que él automáticamente, cuando se envíe la petición con un nombre de dominio específico, muestre una página, y si enviamos con otro dominio, muestre otra página totalmente diferente. O sea, la idea, como siempre, es que dependiendo de la petición que llegue al servidor, él se encargue de mostrar uno u otro documento. Entonces, eso es lo que pretendemos realizar. Para eso, pues vamos a trabajar con la máquina virtual. Esperaré yo que ya la tengan lista. Si se recuerdan, le configuramos dos adaptadores, así que para ver la IP vamos a ponerle IP address en la consola, y vamos a trabajar con la segunda IP. La segunda IP es la que nos va a permitir entrar al servidor directamente, porque en mi caso es la 192.168.56.10. Para ustedes debería de ser una diferente, una IP diferente. Entonces, con esas IP abran PowerShell. En mi caso voy a abrir la terminal. Y desde ahí vamos a empezar a escribir el comando que nos permita hacer el proceso de conexión. En este caso, que me permita conectarme hacia la máquina virtual. ¿Cómo hacemos ese proceso? Normalmente utilizamos el comando SSH, que es el protocolo para hacer procesos de conexión. SSH, en ese caso, el usuario con el que nos vamos a conectar, que para nosotros es el usuario Católica, y luego la IP, que es la 192.168.56.10 en mi caso. En el caso de ustedes, pues revisen la IP que les corresponda. Right? SSH, el usuario, arroba, y la IP que corresponda. Cuando ya intenten conectarse, como en ese momento es la primera vez que estamos intentando hacer el proceso de conexión, por ahí les va a decir que pues necesita guardar esa firma, guardar esa huella, para que en las próximas conexiones que nosotros vayamos a hacer, pues utilice esa misma huella para poder llegar a ese servidor.
Nos pregunta si la queremos agregar. Le ponemos que sí. Le ponemos yes y después colocamos la contraseña. Ahí colocamos la contraseña. Bien, lo primero que vamos a hacer es que, como vamos a empezar a trabajar con la parte de los paquetes con los cuales vamos a instalar, veamos primero a qué nos referimos cuando hablamos de los DNS. Se recuerdan que un servidor DNS, como lo habíamos definido previamente, es aquel servidor que se encarga de resolver direcciones que nosotros conocemos como las URL, convertirlas en un número de IP o devolverlas en ese caso como un número de IP. Es como una base de datos, una enorme base de datos que contiene un montón de direcciones de dominio y que las puede convertir en direcciones IP. Eso básicamente es un servidor DNS. Cada vez que nosotros en el navegador escribimos una URL, el navegador primero pregunta a un servidor DNS para que él pueda decirle cuál es la IP del servidor al que nosotros nos queremos conectar. Y ahí es el momento en el cual hace el proceso de conexión. Si nosotros queremos saber cuál es la IP, por ejemplo, con la que se conecta a la Universidad Católica, le podemos poner ping católica.edu.sb. ¿Hola? Váyase a la página virtual y ya le puso la IP. Ponga la IP. 592, 768, 56, 102. Váyase a esta. Póngale sudo sudo systemctl espacio status espacio ssh. Entonces póngale sudo systemctl espacio start ssh.
servidor. Bien, les decía que si ejecutábamos el comando ping, van a notar que ahí les aparece que la IP que tiene el servidor de la Universidad Católica es la 138.94.246.67. Esa información es pública, así que básicamente lo que estamos haciendo es extrayendo ese dato directamente de la información. ¿Quién me da ese número? ¿Quién es el que me devuelve ese número que nosotros acabamos de colocar ahí? Un servidor DNS. Y eso es básicamente lo que nosotros vamos a configurar. Entonces, para hacer el proceso de configuración, vamos a instalar, en ese caso vamos a instalar unos paquetes, que sería la instalación propia del servidor DNS. Le vamos a poner acá sudo apt install y vamos a instalar el servicio que se llama Bing9. Vamos a instalar uno que se llama Bing9 Utils, que son utilidades para la parte del desarrollo del servidor. Y vamos a instalar también Bing9 Doc, que sería en este caso la parte de la documentación. Menos Y, sí. Y ahí le damos enter. Nos va a pedir en este caso el password y va a empezar a hacer el proceso de instalación. Creo que el Inter de aquí, bueno, es más lento. ¿Qué le dice? Para los tres paquetes me dice Unate to locate package. Yo lo intenté con la mayor, pero por si había puesto más, pero no.
¿Sí? Ok, ya que se los ha instalado, este pues lógicamente es un servicio que nosotros acabamos de colocar. Básicamente es una aplicación que está corriendo en segundo plano y que nosotros tendríamos que verificar, en ese caso, el estado del servicio para ver si funciona correctamente. El comando que nos sirve para ver si funciona de manera correcta el servicio es el comando system. Vamos a poner sudo system ctl status bin 9. Y les tiene que aparecer, en ese caso, activo. Si les aparece activo de colorcito verde, significa que el servicio está funcionando de manera correcta. Entonces, ahora si ya funciona de manera correcta, podemos empezar a trabajar directamente con los archivos con los cuales vamos a hacer el proceso de configuración. Para salirse de esa pantalla, presionen los puntos Q y le dan Enter y ya se sale de esa pantalla. Pero bien, ¿qué archivos son los que vamos a configurar? ¿O cuáles son los archivos que necesitamos configurar? Si ustedes escriben, por ejemplo, ls-l y se van a la carpeta etc y se van a la carpeta bin se van a dar cuenta que ahí hay una serie de archivos en esa carpeta que corresponden en ese caso a la configuración que nosotros necesitamos realizar. Esos son los archivos que vamos a empezar a tocar. Entonces, empecemos a configurar en este caso el servidor de dominio. Lo primero que vamos a hacer es modificarnos este archivo que tenemos acá, que se llama nameconf.local. ¿Okay? Entonces, como son archivos de configuración, debemos de hacerlo con el usuario root. Le vamos a poner sudo nano /etc /bin /nameconf.local. Ese es el primer archivo que vamos a configurar. Bien, ese archivo que tenemos ahorita es el que me permite, en este caso, hacer los procesos de configuración para los DNS que nosotros vamos a colocar. En este caso, dentro de ese archivo se configuran dos elementos esenciales. Se configura lo que se le conoce como la zona directa y se configura la zona inversa. La zona directa es donde nosotros le especificamos cuál es el archivo de base de datos que contiene la referencia entre el dominio y la IP. O sea, donde se encuentra almacenado esa referencia que va a ser el proceso de devolvernos la IP con el hecho de proporcionar el dominio. Pero en el caso de la zona inversa es el proceso contrario. La zona inversa lo que indica es dónde se encuentra la base de datos que me va a permitir hacer el proceso de devolver, si yo proporciono la IP, cuál es el dominio. Yo puedo hacer los dos procesos. Puedo preguntar por el dominio y me devuelve la IP. O puedo preguntar por la IP y me devuelve el dominio. Entonces, en ese caso, en la parte de la zona directa, configuramos de dominio a IP, y en el caso de la inversa, configuramos de IP a dominio. Ahí es donde ponemos esas dos bases de datos. Entonces, vamos a empezar acá a escribir esa zona directa. Voy a poner aquí un comentario. Le ponemos zona directa. Y escribimos la primera palabra, que es som. Y el dominio que vamos a configurar, este no existe, es unicaes.edu.sb. Es el dominio que vamos a configurar. Abrimos y colocamos la palabra in y abrimos llaves.
Esa es la primera configuración. El dominio que vamos a configurar se llama unicaes.edu.sv. Luego, después de eso, le decimos que el dominio que vamos a colocar es un dominio de tipo master. Entonces le ponemos type master. Luego le ponemos que el archivo que vamos a utilizar para el proceso de configuración está dentro de la carpeta etc, dentro de la carpeta bin, y por el momento le vamos a poner práctica.db. Yo le puedo colocar el nombre que yo quiera. Ese nombre es opcional, o sea, le podemos colocar el nombre que a nosotros nos parezca. Pero básicamente con eso le estamos diciendo que el archivo con el cual vamos a trabajar está ubicado sobre esa dirección, y ahí es donde vamos a colocar la base de datos de los dominios que vamos a resolver. Luego le colocamos un parámetro adicional que se llama allowUpdate. Acá le colocamos dentro de las llaves, le ponemos num, y luego cerramos las llaves y le ponemos punto y coma. Cada coma, espacio que vaya colocando ahí es importante, o con uno que esté malo y ya no funciona. Ya van a instalar. ¿Verdad que en el bin hay un espacio? Bin. Es que se le marca bien. Sin la S. Solo doc. Solo no. Ahora escriba sudo, espacio largo, espacio fleca etc, diagonal, etc, diagonal, bin, diagonal, name, punto com, punto local. Bien, ahí tenemos, en ese caso configurada, les decía, la zona directa. Decimos que el dominio que vamos a configurar se llama unicaes.edu.sv, que el dominio por el momento es un dominio de tipo master. El archivo se encuentra ubicado en la carpeta etc bin práctica.db. Generalmente se colocan en esa carpeta. Yo podría colocarlo en otra carpeta distinta, pero por lo general, para tener todos agrupados, los tenemos dentro de esa carpeta. Sin embargo, si la configuración del dominio es muy grande, entonces lo vamos a colocar en carpetas distintas. Y el último parámetro que le dice que permita actualizaciones aparece con el parámetro ninguno. Y ya con eso tenemos configurado la zona directa. Ahora vamos a configurar la zona inversa. Les decía, la zona inversa es el contrario, de IP a dominio. ¿Qué es lo que vamos a configurar en la zona inversa? Vamos a poner la palabra some siempre, y aquí vamos a configurar ciertos parámetros. Primero, vamos a trabajar con el primer adaptador que tenemos colocado dentro de la computadora, que era el 10.0.2.15. Entonces ese adaptador lo vamos a dividir, lo vamos a analizar antes de poderlo configurar. Estas son, digamos, esta es nuestra red, o esta es nuestra IP, 10.0.2.15, y por ahí aparecía un diagonal 24, ¿cierto? Cuando ustedes están trabajando con sus direcciones IP, yo creo que cuando lo configuran en Windows, ya lo han configurado un adaptador, la IP de su adaptador en Windows. Nunca lo han configurado, todo lo han puesto automático.
Cuando uno le coloca una IP manual, generalmente le tiene que colocar en Windows el número de IP, la máscara de entrada y la puerta de enlace. Y el servidor DNS son los parámetros iniciales que pide en ese caso Windows. ¿Cuál es la máscara de red? La máscara de red se calcula a partir de este número. Este número le dice que los primeros 24 dígitos de la IP corresponden en ese caso a la máscara de entrada. Por lo tanto, aquí la máscara de entrada sería 255.255.0. ¿Ok? Esa sería en ese caso la máscara de entrada. Como son los primeros 6 dígitos, ustedes saben que estos son 8, es un bit o es un byte, perdón, es un byte en cada posición, y cada posición, cada byte tiene 8 bits, por lo tanto aquí tenemos 8, 16 y 24 bits, ¿ok? Entonces estamos tomando los primeros 3 dígitos y en este caso eso sería la máscara de entrada. Si en el caso aquí, por ejemplo, dijese en lugar de 24 estuviese el valor de 16, entonces la máscara de entrada sería 255.0.0.0, ¿ok? Así es como se determina en ese caso ese proceso. Creo que ya, no sé si ya vieron eso hay una materia que se llama redes. ¿Sí? Ya más o menos vieron ese proceso. Entonces, básicamente, aquí lo que nos está indicando es de que esta IP que nosotros tenemos acá está dividida en dos partes, ¿ok? Aquí teníamos 24. Esto, como le indica, de que los tres primeros dígitos corresponden a la red, significa que esto que tenemos acá nosotros, esto para nosotros es la red. Y este último dígito que tenemos aquí corresponde al host, ¿ok? Entonces nuestra red es la 10.0.2 y nuestro host es el 15. De esa manera, yo podría, por ejemplo, aquí dentro del centro de cómputo, configurar esta red y el número máximo que tendría de computadoras debería de ser alrededor de 255, porque los valores de acá son de 0 a 255. Solo que ahí quitamos el 0, quitamos el 255 y quitamos creo que el 254, entonces ya nos quedan menos computadoras, pero básicamente estamos hablando alrededor de 255 máquinas. Si en el caso, por ejemplo, este fuese así, bueno, sería 10.0.2.15 diagonal 16, entonces la diferencia ahora es que esta IP estaría dividida en dos partes. Esta sería, en este caso, la red, y esto que tendríamos acá sería el host. ¿Cuántas computadoras podría agregar ahí? En esta red. Aquí puedo hacer combinaciones. Puedo empezar con la red 01, 02, 03 para cada uno de los hosts. Cuando termine aquí con el 255, puedo empezar con el 10, 11 y así sucesivamente. Puedo colocar toda esa cantidad de computadoras. Básicamente sería el producto de multiplicar 255 por 255. Ahí tendríamos el resultado de obtener la cantidad de computadoras que tendríamos que colocar. ¿Qué hace este proceso de la red? Cuando nosotros hacemos esta división, lo que sucede es que, por ejemplo, aquí en el centro de cómputo, todas las máquinas que estén en esta red se pueden comunicar entre ellas, ¿ok? Todas las máquinas que estén en esta red se pueden comunicar entre ellas. Pero si una computadora de esta red intenta conectarse a esta, ya no lo puede hacer. O sea, comunicaciones entre ellas ya no puede existir, a no ser que nosotros configuremos un router. El router sí puede enrutar o puede comunicar computadoras de diferentes redes, pero de manera normal, a través de un switch normal, estas redes no se podrían comunicar. Eso sirve, por ejemplo, en las grandes empresas para poder separar de alguna manera los departamentos, por ejemplo, para separar finanzas, contabilidad, ventas, producción, y que estos tengan su propia red y que no se puedan comunicar entre ellos. Y evitar de alguna manera que, por ejemplo, compartan información innecesaria. Si en algún caso sucede, por ejemplo, que producción, por alguna razón, se llenó de virus, se infecta solo la red de producción, pero no afecta a ventas ni a los otros departamentos porque no hay manera en que el virus se pueda comunicar con las otras máquinas. Entonces, para eso sirven, en ese caso, la red. Para configurar la zona inversa, nosotros debemos de estar claros.
cuál es la red y cuál es el host. ¿Okay? En este caso aquí tenemos que la red para nosotros, vamos a tomar ese valor, la red es la 10.0.2. ¿Okay? La 10.0.2 sería para nosotros la red. Entonces, considerando ese proceso, vamos a poner aquí en la zona inversa, vamos a colocar los valores de derecha a izquierda, ¿ok? Empezando por el 2, entonces le ponemos 2.0.10, ¿ok? 2.0.10.in-addr.arpa. Eso le está indicando de que esa sería, en ese caso, la zona inversa. Entonces, toda dirección IP que empiece con la 10.0.2 la vamos a poder resolver porque el host corresponde en ese caso al último dígito. Bien, aquí le agregamos llaves y empezamos a digitar en ese caso los mismos valores. Le ponemos que es de tipo master, que el archivo de configuración lo vamos a guardar dentro de la carpeta etc, dentro de la carpeta bin, dentro de la carpeta reverse, la vamos a poner así, reverse.rb. El nombre del archivo también es irrelevante, o sea, yo le puedo colocar el nombre que a mí se me ocurra, en ese caso el nombre que nosotros queramos agregar, y luego en la parte de abajo siempre lleva el parámetro allow-update, y ahí le decimos que no permitimos en este caso actualizaciones. Revisen bien cada coma, punticoma, espacio, letras, mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? ¿Seguro? Vamos a ver a quién le funciona la primera. Guardamos con control O, le dan enter y luego con control X nos salimos. Entonces, ahora que ya configuramos la zona inversa y configuramos la zona inversa y la zona directa, ahora vamos a crearnos las bases de datos. Vean que nosotros aquí la base de datos la vamos a crear de manera manual. Vamos a ir digitando cada uno de los elementos y vamos a rellenar la base de datos. Sin embargo, en la práctica existen programas como administradores de servidores de DNS que le permiten hacer esto en modo gráfico. Ustedes instalan una utilería que se encarga básicamente de mostrarles en pantalla cómo ustedes quieren ir agregando los elementos y él se encarga de crear las configuraciones. Pero en alguna medida debemos de conocer cómo es que esas configuraciones se van diseñando. Por eso es de que es importante trabajar con los archivos. Así que vamos a ponerle otra vez sudo nano. Nos venimos al archivo. Le vamos a poner dentro de la carpeta etc, dentro de la carpeta bin. El archivo le vamos a llamar práctica.db. El archivo se llama práctica.db. Y ahí vamos a empezar a trabajar con el archivo. ¿Qué le vamos a poner a este archivo? La base de datos. Aquí se pueden colocar comentarios con el punto y coma. Puedo poner punto y coma y funciona como comentarios. Y le vamos a poner base de datos para el dominio unicaes.edu
Y lo primero que le vamos a configurar es un parámetro que se llama TTL, que es un valor en milésimas de segundo, que significa, es como una tasa de refresco para el lado del servidor. Entonces le voy a poner que este número, por lo general es estándar, yo lo puedo modificar si es necesario, pero en la mayoría de los casos utilizamos el 604.800. Antes del TTL, ¿qué lleva? Un signo de dólar. Antes de TTL lleva un signo de dólar. 604.800. Y luego abajo configuramos en ese caso el dominio. Le decimos que el dominio va a ser el INSOA y le vamos a llamar virtual.unicaes.edu.sb. Le vamos a poner un admin.unicaes.edu.sb. Y abrimos paréntesis. Y el primer valor que le vamos a agregar en ese caso va a ser un número de serie. Es paréntesis. El que está después del admin es paréntesis. Bien, ¿cuánto tenemos hoy? Bien. Una pregunta después del admin.unicaes.edu.sb también. Sí. ¿Cuánto tenemos? 28. Entonces le vamos a poner 2026 01 28 01. Y esto básicamente es un número de serie. Ese número nosotros nos lo inventamos. Yo le he puesto 2026 01 28, que corresponde a la fecha, y un correlativo. Ese número de serie sirve para que cuando nosotros estemos haciendo actualizaciones del DNS llevemos como un registro. Si después yo hago una segunda actualización, puedo cambiar ese número y colocarle 02 o ir incrementándolo dependiendo de las actualizaciones que le vayamos aplicando, en ese caso al archivo. Por el momento, como es la primera versión, le pongo 01. Después también vamos a agregar de nuevo la tasa de refresco, que es 604.800, que esa sería la tasa de refresco del servidor. Luego le vamos a agregar otro número que sería el 86.400, que ese es un número en donde representa la cantidad de tiempo para los reintentos que tienen los servidores para poder enviar información. En ese caso están puestas en milésimas de segundo. También le voy a colocar un número que sería el 241.000. No, es 2.419.200. Este es el tiempo que expiran las peticiones que llegan al servidor. Si una petición no se resuelve en ese periodo de tiempo que tenemos puesto ahí, se elimina. Eso con el objeto de evitar cuellos de botella, que al momento de que lleguen peticiones al servidor DNS, existan demasiadas peticiones y queden sin resolver y eso nos ocupe recursos del servidor. Y de nuevo repetimos el número de arriba, 604.800, que este sería de nuevo el TTL.
Y aquí cerramos el paréntesis. Y ahora empezamos a configurar la parte de las IP. Primero debemos de decirle una entrada. Aquí se les configuran las entradas. La primera entrada que vamos a configurar es el name server. ¿Cómo se va a llamar en ese caso el servidor donde se van a resolver los valores? Se llama virtual.unicaes.edu.sb y este lleva punto. virtual.unicaes.edu.sb. Ese sería en ese caso el nombre del servidor. Luego colocamos una arroba, le ponemos otro int y vamos a colocar una entrada MX. Esa entrada MX se les va a hacer muy común cuando ya ustedes empiecen a trabajar y empiecen a configurar, en este caso, servidores. La entrada MX significa el dominio que va a utilizar cuando, o en ese caso, hacia dónde va a redireccionar cuando a este servidor le lleguen peticiones de correo electrónico. O sea, cuando yo escriba, digamos, juan@unicaes.edu.sb, para dónde se van a hacer las peticiones de los correos electrónicos. Para eso yo tengo que configurar un correo, o debo de configurar un servidor. Entonces le pongo 10. Y le voy a decir que el servidor es mail.unicaes.edu.sb. Y puedo configurar otro. Ese no lleva punto, el segundo. Ese no. Puedo configurar un segundo correo. Le puedo poner mail2.unicaes.edu.sb. Que ese pasaría a ser como un servidor de respaldo. O sea, en el caso de que, por ejemplo, el servidor 1, que es el mail.unicaes.edu.sb, no responda de manera adecuada, entonces lo va a hacer el servidor 2. El servidor 2, que sería mail2.unicaes.edu.sb, va a resolver la segunda petición. Luego, después de eso, empezamos a configurar los subdominios. Voy a configurar el primer subdominio, que se va a llamar virtual, y voy a poner una letra A. Le voy a decir que cuando yo escriba virtual.unicaes.edu.sb, la IP que va a devolver va a ser la 10.0.2.15. Voy a crear otro, digamos, que se llame system. Significa que cuando yo escriba system.unicaes.edu.sb, este va a resolver a la 10.0.2.16. Voy a poner la del mail, en este caso la del mail, le voy a poner que este resuelva la 10.0.2.17. Y el mail 2 le voy a poner que resuelva a la 10.0.2.18. Y ahí puedo seguir configurando más IPs. O sea, puedo seguirle diciendo, bueno, cuando encuentre otro plataforma, por ejemplo, plataforma va a apuntar a la 19. Cuando encuentre finanzas va a apuntar a la 20. Cuando encuentre contabilidad va a apuntar a la 21. Y así sucesivamente puedo seguir llenando todos los datos para indicarle cuál es la IP que debería de devolver, dependiendo de la petición que vayamos a hacer. ¿Se han dado cuenta que, por ejemplo, muchos de los sitios todavía utilizan www? Ya casi no se usa, o sea, ahí casi ya no le dicen, mire, escriba www.católica.edu.sb. Solo le dicen, escriba católica.edu.sb. Pero en el caso, si ustedes escriben www.unicaes.edu.sb, hacia dónde van a apuntar. En ese caso, voy a crear una entrada de tipo cname para decirle que
Si yo apunto a www.nicaes.edu.sb, es lo mismo que esté apuntando a virtual.nicaes.edu.sb. Entonces, básicamente es como un alias. Yo coloco en ese caso www, voy a apuntar directamente al otro dominio. Para no estar escribiendo otra vez que apunte la 10.0.2.15. Y ahí ya tenemos listo y configurado nuestro servidor. Vean que ya tenemos la base de datos con la cual vamos a ir resolviendo los valores. Pero nos hace falta en esta parte de acá configurar la sección del reverse, que sería la parte inversa. ¿Cómo hacemos para que ahora configuremos el proceso contrario? Aquí hemos configurado de dominio a IP, pero nos hace falta configurar de IP a dominio. Entonces hay que hacer ese proceso de configuración. Lo vamos a guardar con control O, le dan enter y con control X nos salimos. Ahora bien, el reverse.rb es un documento bastante similar. Entonces tenemos dos opciones: o volvemos a escribir todo de nuevo como lo teníamos en el de práctica DB, o en ese caso hacemos una copia del archivo original y solamente trabajamos sobre las partes que no son las mismas, que son diferentes. Entonces vamos a hacer una copia. Comando para copiar en Linux, el comando cpeo. Entonces le digo, ¿qué es lo que voy a copiar? Voy a copiar el archivo que se llama, que está dentro de bin, que se llama práctica db, y lo voy a depositar dentro de la carpeta bin y le voy a poner reverser.erb. Bien, ahí le damos enter. Perdón, debe llevar sudo, porque los archivos son creados con root. Entonces debo de colocarle sudo. ¿Tienen calor? No, yo le digo que me sentía bien a gusto, no había visto que estaba Este helado afuera. Bien, ahora vamos a modificar el archivo. Vamos a modificar el archivo, entonces le ponemos sudo nano diagonal etc bin reverse.rb. Y ahí le dan enter. Bien, ¿qué es lo que tiene diferente en ese caso la parte inversa? Todo lo de arriba es exactamente igual, todo lo que tenemos aquí arriba. Vamos a borrar esta parte de acá abajo, que es la configuración que tenemos para los dominios. Y solo dejamos el name server.
En el caso del name server, ese siempre debe de ser colocado porque es el nombre del servidor con el cual va a resolver. Ahora empezamos a colocar lo contrario. Como en la zona inversa ya configuramos la red, ya sabemos que la red es la 10.0.2, entonces ya no tenemos que volver a colocarle ese número. Solamente le vamos a colocar el número del host. El número del host que nosotros queremos configurar. Que en ese caso sería, por ejemplo, el host 15. Le digo el host 15. Le ponemos inc. Le ponemos la entrada que se llama ptr. Y el host 15 va a resolver a virtual.unicaes.edu.sb. Punto. El 16 le ponemos un in y un ptr y este va a resolver al dominio system. El 17 le ponemos un in, le ponemos un ptr y ese va a resolver al mail. Y el 18 le ponemos un in, le ponemos ptr y ese va a resolver al mail 2. Entonces cada vez que yo pregunte por system.unicaes.edu.sb me va a devolver, cada vez que pregunte por la 10.0.2.16 me va a devolver system.unicaes.edu.sb. Si pregunto por la 17 me va a devolver mail.unicaes.edu.sb y si pregunto por la 18 me va a devolver mail2.unicaes.edu.sb. Probemos ahora si funciona. Guardamos esto y cerramos. Bien, ¿cómo estamos seguros que esa configuración que nosotros acabamos de hacer es correcta? Esto, esto lo debemos de realizar siempre, el revisar si realmente la configuración es correcta, porque pues ahorita lo que procede sería reiniciar el servicio. Reiniciamos el servicio y deberíamos de verificar al momento de reiniciarlo si ya está funcionando todo de manera adecuada. Pero el problema es que si digitamos algún elemento con error y reiniciamos el servicio y dependemos de ese servicio, o sea que digamos hay varias computadoras que se están conectando a ese DNS, entonces el resto de computadoras van a empezar a fallar. Creo que, no sé si se dieron cuenta, hace algunos meses, creo yo, falló los servidores DNS de GoDaddy. GoDaddy dejó de funcionar. O sea, si uno tenía comprado un dominio con GoDaddy, no se lo resolvía. Y básicamente fue, después de hacer la resolución, fue que el problema es que habían hecho una modificación y la habían montado y esa tenía un error. Entonces, hasta que se corrigiera el error, volvía de nuevo a poderse replicar. Entonces, ese es un problema. Nosotros tenemos que estar seguros que la configuración funciona de manera adecuada. Para hacer ese proceso, usamos el comando sudo y hay un archivo, un comando que se llama chefconf. Ustedes le ponen sudo name chefconf y ese básicamente lo que va a hacer es ir a revisarnos si alguna de las configuraciones la tenemos errónea. Entonces, si yo le doy enter, van a notar que pues no apareció nada. ¿Okay? A todos les apareció así que no mostró nada. Si les mostró algo es porque se equivocaron. ¿Le mostró algo a alguien? que no lo puedo. Ah, no. No le dio error. Va. Si no le dio error, es porque es correcto. Pero vamos a. Yo lo voy a hacer en mi computadora. Ustedes déjenlo solamente para que vean. Voy a corregir este archivo, por ejemplo. Imagínense que se me olvidó este punto y coma. ¿Ok? Un punto y coma. Nada más. Le doy control O, control X. Y vamos a correr el name chefconf. Y ahí me dice que en la línea 14 hace falta un punto y coma antes de, y me aparece, o después, perdón, después de
la llave, que es la que nosotros hemos colocado, antes de la llave, es la que nosotros hemos colocado. Entonces, en ese caso, ya sé yo que es en la línea 14. Si nos venimos hacia acá, ¿cómo sé el número de línea aquí? Empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, así hacia abajo. Imagínense que el archivo tenga 300 líneas y tengo el error en la línea 225. Control C. Exacto, ahí está una opción que dice Control C, que me dice en ese caso la posición. Aquí está ahora. Control C, que sería en ese caso la parte de la ubicación. Entonces, si ustedes presionan Control C, ahí les aparece que estamos en la línea 12. Por ende, si le doy Control C, ahí me dice que estamos en la línea 13. Aquí estamos en la línea 14. Como dice que falta un punto y coma antes de esta llave, significa que el punto y coma es en esta línea. Entonces lo pongo, le doy Control O y Enter, le damos Control X y ahora volvemos a chequear y la configuración es correcta. Bien, si ya es correcta, ya nosotros podemos decir, bueno, puedo aplicarla. Entonces ahora le ponemos sudo systemctl restart bin. Bin 9. Restart bin 9. Y le doy enter. Si no pasa nada es porque pues, está bien. O sea que lo vamos a hacer a la primera. En teoría. De momento todo va bien. Bien, si eso es correcto, yo ahora podría empezar a probar. Por ejemplo, podría empezar a colocarle virtual, así como probamos con Católica, .unicaes.edu.sb. Para ver si realmente resuelve la IP que nosotros acabamos de colocar. Y si le dan Enter, van a notar que dice que virtual.unicaes.edu.sb, el nombre o servicio es desconocido. En ese caso, no es que sea un error, sino que lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros queremos utilizar un servidor DNS, tenemos que decirle a nuestra máquina que resuelva con ese servidor DNS. Cuando ustedes ya han cambiado los servidores DNS de su computadora y utilizado los de Google, ¿nunca lo han hecho? ¿Sí? En ese caso, cuando a uno le dicen, mire, los DNS que le proporciona el proveedor, en ese caso el proveedor de Tigo, no están funcionando de manera correcta, y le dicen cambien los DNS y pónganle los DNS de Google. ¿Cuál es el de Google? 8.8.8, ¿okay? O el 4.4.4. Los de Cloudflare creo que son 1.1.1.1.1. Esos son los de Cloudflare, entonces podemos cambiarlos. Tendríamos que irnos directamente al archivo y hacer el proceso de cambio. Lo mismo tenemos que hacer acá. Tenemos que decirle que debe cambiar en ese caso el servidor DNS. Entonces, para hacer eso, le vamos a poner sudo nano. Hay varias maneras de hacerlo. Vamos a cambiarlo por el momento de manera temporal, porque pues para hacerlo de manera permanente tendríamos que hacer configuraciones en la red, de su máquina virtual. Pero por el momento vamos a aprender a hacerlo de manera temporal. Y hay un archivo que se llama resolve.conf, que es el que se encarga de decir cuál es el servidor DNS que nosotros vamos a utilizar en la máquina virtual. Si le dan Enter, van a notar que aquí en la parte de abajo dice Name Server y ahí les aparece el 127.0.0.53, que es básicamente el servidor DNS de la máquina del host, de la red que nosotros configuramos, del NAT, perdón, que configuramos en la máquina virtual. Pero como nosotros queremos que resuelva de nuestra propia computadora, lo vamos a cambiar y le vamos a poner 1. ¿Cuál es la 127.0.0.1? La máquina local. Entonces le estamos diciendo, utilice la máquina local para resolver en ese caso las peticiones. Entonces ahora
le damos control O, le damos enter, luego control X y probamos a ver si funciona el ping. Entonces sí funciona la primera. Si ahora en lugar de virtual le escriben system, ¿a cuál IP resuelve? Punto 16. Si lo cambian y en lugar de system le ponen mail.unicade.edu.cb, debería resolver a la 17. Si lo cambian y le ponen mail2.unicade.edu.cb, debería resolver a la 18 y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué aquí me dice que el host está rechazado? Si se dan cuenta, a diferencia del anterior, cuando ustedes le ponen 15, aparece sin ningún problema. Pero si yo le pongo system, me dice que está rechazado. ¿Por qué aparece rechazado? Porque no hay una máquina que lo resuelva. Exacto, no tenemos una computadora que tenga configurada ese IP. O sea, hemos dicho de que resuelve a la 16, pero no existe en la red una máquina 16 que esté resolviendo ese IP. Por lo tanto, nos va a rechazar. Pero de hecho, el dominio ya funcionó. Ahora, vamos a aprender a utilizar un comando que sirve justamente para poder diagnosticar, en ese caso, los servidores. Y este no les va a servir solamente para lo que vamos a ver acá, sino que en general, si ustedes quieren conocer información acerca de Católica, de la Universidad Católica o de otro dominio, si les da algún problema, pues lo vamos a poder hacer a través de ese comando. ¿Perdón? Y no lo leo. Solo entrar al profesor.com. Y el reinicie, póngale sudo systemctl status y nuevo. No, perdón,
Les decía que vamos a ver un comando que me permite revisar un poco cómo están configurados nuestros dominios. El comando se llama nslookup. Póngale nslookup y ahora le escriben virtual.unicaes.edu.sb. Una S de mapa. Hoy sigo. Vean, si ustedes le ponen nslookup y le ponen virtual.unicaes.edu.sb, ahora le dice que el servidor al cual estamos yendo a buscar el dominio es en ese caso el 127.0.1 y nos dice que la IP a la que resuelve es a la 10.0.2.15. ¿Okay? ¿Qué les da? Si les llega, si le llega a suceder eso, lo que sucede es lo siguiente. Como nosotros tenemos configurado el adaptador de red con con NAT y el NAT hace peticiones constantes al adaptador para hacer configuraciones, probablemente ya cambió este archivo. Entonces vuelvan a entrar al etc /resolve y cámbienle del 53, ya supongo que le va a aparecer 53 otra vez. Pónganle en lugar de 53, pónganle. ¿Y si no me dio error? Si no les dio error, es que funciona. O sea, solamente cuando les dé inconvenientes es porque se cambió. ¿Y por qué es que se cambia eso? Porque constantemente el adaptador está preguntando a la red cuál es el DNS. Y como el DNS lo asigna automático, lo cambia. Por eso les decía de que hay otra manera en la cual nosotros podemos configurar el DNS fijo. Ya le decimos de manera estática cuál es la IP a la cual va a resolverlo. Pero el problema que tenemos es que si lo ponemos estático, probablemente cuando necesitemos salir de internet no vamos a tenerlo, porque es un servidor local. Pero bien, vuelvan de nuevo a poner el nslookup y ya les debería de resolver. ¿Ok? Hoy sí, ¿verdad? Bien, volvemos a probar ahora con el nslookup. Y ahora, en lugar de colocarle el dominio, preguntemos por la IP 10.0.2.15. Vean, pongámosle ahora al 10.0.2.15 y si le dan Enter, ya me lo cambió a mí también. Qué rápido lo cambió. No es ahí. Hola, a mí me da ese error. No, todavía no. No lo he cambiado. Aquí a William sí le error. ¿A quién? Ya pasaste la materia bien. No sé si le dio. Que dice que apunta. Pero debería decir virtual.unicaes.edu.sb. Revisen si se les cambió el resolve. Si no, tenemos una configuración errónea. No ha cambiado. No, no he cambiado. Y les apuntó a Por lo menos cuando lo hice la primera vez me salió y revisé el archivo, pero no me había cambiado. A ver si cambió. Bien, lo vamos a ver, lo vamos a revisar eso porque debería de devolver en ese caso el dominio. Probablemente alguna de las configuraciones tenemos malas, la vamos a ver más Sí, adelante. me sigue dando. Bien, ¿preguntas con los DNS? ¿No? Si se dan cuenta, es bien sencillo. Hemos puesto básicamente cuatro dominios, 4 subdominios, y cada uno apunta a una IP diferente. Esa es la función que tiene un servidor DNS. Lógicamente,
lógicamente hay configuraciones más complejas que se hacen dentro del servidor DNS, pero esa es básicamente una de las que podemos utilizar. ¿Ok? Vamos a seguir en la otra clase revisando un poco las configuraciones. Por el momento lo vamos a dejar hasta ahí.